un antecedente de compartir espacios políticos de manera conjunta a la hora que se llega a una institución como la del Parlamento. Esto lo que hace, Presidenta, es evitar que los partidos políticos en nuestro país se conviertan en vientres de alquiler. Hoy tenemos inscritos 25 partidos políticos porque se acaba de inscribir el partido del señor Luna. Es más, ha salido el día domingo, Presidenta, esto debería ser motivo de una investigación, una denuncia de que en la OMPE han habido irregularidades para promover ese partido político. Pero ya ese partido político ya está actuando como todo vientre de alquiler, pues está reclutando candidatos para estas elecciones. Y a último minuto deciden lanzar a fulano, mengano, y todavía están haciendo las listas el último día, porque no se tiene militantes que poner. Lo que se tiene son espacios que vender. Y se venden esos espacios con tarifa. O sea, seamos claros, aquí se compra el espacio de primer regidor, segundo regidor, tercer regidor, de acuerdo a la plata que se pone. ¿Cuánto vas a poner para la campaña? Para ver en qué lugar te pongo. Y después se hace una elección bamba, ¿no?, que se presenta al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE. De manera que eso lo sabemos todos, Presidente, pero ocurre en nuestras vistas, pero no hacemos absolutamente nada. La OMPE lo sabe, pero solamente le interesan los papeles. No se hace una verificación in situ y el Jurado Nacional de Elecciones también. Y como los papeles aguantan todo, se presenta todo tipo de papeles, actas, firmas de electores que no se cotejan, porque no se cotejan. Y evidentemente entonces el movimiento político en nuestro país está totalmente distorsionado. Ese es el objetivo de la ley, Presidente. Y no es el objetivo de cerrarle el camino a nadie, de decir fulanito que no sea, menganito que no sea. Porque las personas que se han mencionado por parte de un periódico que es afín a ellos, esas personas ya han sido candidatos, sin necesidad de haber tenido un partido político, sin necesidad de haberse tomado el trabajo de construir un partido político, ya fueron candidatos. ¿Por qué? Porque tienen esa facilidad del vientre alquiler. Lo único que van a tener que hacer ahora es que van a tener que alquilar su vientre por lo menos 2 años antes, nada más. Pero no van a poder hacerlo a último minuto, faltando horas para la inscripción. El mismo día de la inscripción, que se cierra a las 2 de la noche, a mediodía todavía se están llenando espacios sobre la base de tarifas o sobre la base de prebendas. Y eso es lo que se tiene que acabar, Presidenta. Tiene que haber un compromiso de formalización de la política. Tenemos que evitar el enchichamiento de la política. La informalidad que está en todo ámbito de nuestra vida pública, también incorporada a la vida política, y por eso es que tenemos esta proliferación. Y lo estamos viendo en estas elecciones, en donde al comienzo todo aquel que quería ser candidato en cualquier parte ponía su nombre y decía fulanito a la alcaldía. Y entonces uno miraba el cartel y decía, ¿y de qué partido es este señor? No, primero pone el nombre y después ya ve qué partido busca. Y entonces empieza a hablar con fulano, sutano, mengano, hasta que uno atraque el que esté buscando candidato. Y eso es solamente porque el candidato lo ven que va a ganar o que va a perder. No es por eso, pues, es por lo que pone, por el dinero que se pone. Y esos partidos políticos desconocidos que tienen inscripción son solamente ventanillas que reciben dinero. Y así es como está funcionando todo este mecanismo de lavado de activos que se hace alrededor de la vida política del país. Ahora, Presidenta, yo la verdad es que siento que cuando leo la última parte de su propuesta, todo lo que estamos diciendo ahora no sirve para nada. Porque, ¿cómo es que podemos sacar una ley hoy, que estamos en el año 2018, para que entre en vigencia en el 2026? O sea, como que no vaya a pasar nada en el Perú, que todo se congele, que el Congreso que se instale en el año 21 va a respetar todo lo que estamos disponiendo nosotros aquí con nuestra ley. Presidente, eso es absurdo. Creo que ni en Inglaterra, que les gusta mantener las cosas 800 años, 900 años, hacen leyes con esa proyección. Si esta ley no se aplica para las próximas elecciones, Presidenta, no se aplicaría, pues ya mejor no la hagamos. Le pido que en ese sentido este tema se aplique para las elecciones del año 21. No van a poder aplicarse tampoco para las elecciones municipales y regionales, eso ya está sin duda jugado, Presidente. Ahora, hay una parte en la que sí me gustaría formularle una pregunta.
que es el tema de la renuncia de un partido a un partido político para integrarse a otro. Allí se está estableciendo un plazo de 3 años. Este plazo tendría que compatibilizarse con el otro, con el que aprobemos, es decir, porque si no habría allí digamos, un desequilibrio en lo que se refiere a la capacidad de poder tener la opción de ingresar a un partido político específico, ¿no? Y después hay una en la que dice en el 18.2, quienes se afilien a una organización política desde la convocatoria hasta la conclusión de un proceso electoral, adquieren los derechos previstos en su estatuto a los afiliados 1 año después de la publicación de la resolución de cierre del proceso electoral correspondiente. Estoy haciendo el esfuerzo de poder entender muy bien eso, Presidenta, pero no lo comprendo de una manera adecuada. Es decir, que los derechos que son inherentes al estatuto de los afiliados se le aplican a la persona que se incorpora 1 año después de la publicación de la resolución de cierre del proceso electoral correspondiente. No lo entendí, Presidente. De manera que entonces yo entiendo que aquí vamos a tener seguramente un debate, pero espero que ese debate, Presidenta, también refleje los conceptos más adecuados por parte de los parlamentarios y no lo que más le convenga al parlamentario que está haciendo uso de la palabra. Porque como esta es una realidad que ha estado imperando en los últimos años, hay muchos parlamentarios que, todos sabemos, han podido estar en el Parlamento gracias a la flexibilidad que había antes. Y probablemente cuando opinen en función de cómo ellos llegaron. Pero yo les pido a esos parlamentarios que tengan la reflexión sustantiva de considerar que si hoy no tienen un partido político, porque tuvieron una discrepancia, se salieron, etcétera, tienen tiempo todavía hasta abril del próximo año para afiliarse a alguno. Pero eso sí, establezcan un compromiso con ese partido político, para que sepamos con antelación los votantes, cuando somos votantes, quiénes son las personas que nos están pidiendo nuestro voto, ¿no? Y evitar de esa manera, o minimizar, porque probablemente sea imposible evitar, pero minimizar el transfugismo que se da en el Parlamento. Es un transfugismo que está acicateado por el concepto inherente que tiene el parlamentario de considerar que no tiene compromiso con nadie y que es absolutamente independiente, haciendo abstracción del partido político que lo llevó. Y por eso es que me extraña que el Jurado Nacional de Elecciones haya expresado un punto de vista contrario. La OMPE sí ha establecido una aceptación de este proyecto, lo considera pertinente. Lo mismo el Acuerdo Nacional, porque está dentro de sus políticas de fortalecimiento de las instituciones políticas, pero el Jurado Nacional de Elecciones no. Y el Jurado Nacional de Elecciones es un poco como diciendo de que no se le puede poner ningún tipo de restricción a aquel que salga elegido. Con lo cual, el jurado nos estaría diciendo de que pudiéramos hacer elecciones con voto preferencial abierto. Es decir, que cualquiera de cualquier parte pueda votar por cualquier persona, no a través de los partidos políticos. Es decir, las listas de los candidatos al Parlamento sería una sola lista a nivel nacional, ¿no? En la que cada uno tenga un número, entonces habrían más o menos unos 900 números y entonces se votaría directamente por el parlamentario y no a través del partido político, lo cual sería un absurdo. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho eso, que establecer el mecanismo de que el partido político sea el que postule a los candidatos a una determinada circunscripción es limitar el voto. Es porque solamente se puede limitar por cuestiones de edad o por cuestiones de circunscripción, pero no por otras cuestiones. Y entonces, según ellos, al parecer, el partido político es una suerte de limitante del voto, y eso creo que es un error de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Pero, en fin, eso ya son simplemente opiniones. En ese sentido, Presidenta, pienso que este tema podría y tendría que debatirse lo más rápido posible a efectos de evitar la contaminación política de que se diga de que esto se está haciendo con el cálculo electoral del año 21. Mientras más rápido se vote, Presidenta, menos contaminación política tendrá. Y si esto se hubiese hecho con la debida anticipación, obviamente los argumentos con los cuales se viene a decir que se le quiere cerrar el camino a quienes están recolectando firmas, no tendrían ningún tipo de asidero ni de peso. Y esas personas que están recolectando firmas todavía van a tener hasta abril del próximo año para seguir recolectándolas, estoy seguro de que lo harán, porque tienen una enorme popularidad que todos sabemos, y obviamente habrá peruanos que deben estar en estos momentos pugnando por tocar las puertas de esos partidos políticos para hacer la firma respectiva. No creo que tengan ningún problema en ese sentido, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Congresista Glave.
Gracias, presidente. Presidenta, yo sí creo que esto es una barrera de acceso. Y sí creo que el objetivo precisamente es impedir que algunas personas postulen. No sé si es específicamente Verónica Mendoza o Guzmán, la verdad. Pero sí creo que es un objetivo de impedir la renovación de la política, presidenta. Y que la manera no es resolver los problemas de los partidos políticos. El congresista Mulder ha dicho, por ejemplo, que tenemos que evitar que sean vientres de alquiler. Entonces lo que hay que hacer es buscar el vientre de alquiler 2 años antes. ¿El hecho del plazo soluciona el problema del vientre de alquiler? No, presidenta, y lo ha dicho el propio congresista Mulder en su intervención. El congresista Mulder dice, lo que pasa es que buscan los vientres de alquiler y entonces los rematan, ¿no es cierto? Entonces quien quiere ser regidor, quien quiere ser congresista, paga, ¿no es cierto? Y entonces el requisito de 2 años antes, ¿cómo va a eliminar el hecho de que se pague, presidenta? Pagan antes. O pagan un porcentaje, o pagan una decisión. Igual pueden pagar. De hecho, el problema de fondo son las campañas millonarias. Y para eso hay proyectos de discusión en este Parlamento, presidenta. El congresista del Castillo, entiendo el congresista Gilbert Violeta, yo también hemos presentado proyectos de ley para pedir que se limite el gasto en las campañas. Y que se diga, por ejemplo, que los partidos políticos no pueden pagar publicidad en la televisión. ¿Por qué, presidenta? Porque son, por supuesto, congresista Mulder. Presidenta, el tema del gasto de campaña ya es un tema que tiene que ver incluso con recursos públicos, no es parte de esta discusión, pero en fin. Pero el tema del vientre de alquiler sí cambia bastante, porque una cosa es un partido que en las encuestas y faltando pocos meses para el cierre aparezca con 20 o 25% de preferencias, cuya tarifa es mucho más alta para el reclutamiento, que 2 años antes en las que todos están parejos. Y entonces en ese caso el compromiso que tiene la persona que supuestamente está buscando un vientre de alquiler va a tener que ser un compromiso que lo va a tener que asumir si ese partido no prende. Así que eso de que voy a ver cómo van en las encuestas y según eso me voy metiendo, eso sí se cortaría. Entonces el vientre de alquiler perdería de todas maneras el valor que supuestamente ahora tiene. Gracias, presidente. Entonces vamos a bajar el costo de la acción, pero finalmente igual hay un tema de corrupción, eventualmente, que no se está cortando con este punto. Es decir, existen los vientres de alquiler, presidenta. ¿Y por qué existen? Porque en lo que sí estoy de acuerdo, presidente, y creo que es el tema que deberíamos debatir de fondo, tiene que ver en cómo fortalecemos a las organizaciones políticas. El congresista Mulder dice, planteando antigüedades además extrañas, ¿sabes? En el caso de su dictamen, porque el partido se inscribe 2 años antes de la elección, pero los candidatos 2 años antes de la convocatoria, o sea que en realidad son 3 años antes, ahí hay algunos temas de 270 días de por medio que también eventualmente habría que revisar sobre lo que están planteando, presidenta. Pero lo que están señalando es que hay que fortalecer la organización política. Y el problema que tenemos hoy, presidenta, es que lo que tenemos son registros electorales. El señor Luna acaba de inscribirse con unos cuestionamientos enormes a OMPE, ha salido en la prensa, nadie tiene claridad de si OMPE ha revisado realmente o no ha revisado realmente, si es que las personas que tienen mucha plata, plata como cancha, plata que no sabemos de dónde viene, plata que termina entregándose a la política, presidenta, esto, ¿cómo se controla? No tenemos capacidad de controlar. Entonces el señor Luna, que tiene unas grandes cantidades de dinero y que ha sido una de las personas que antes decía, por ejemplo, yo no voy a recibir mi sueldo porque tengo muchísimo dinero, ¿de dónde viene ese dinero? Discúlpenme, ¿ah? O sea, porque la verdad yo creo que la gente trabaja y merece un sueldo sobre su trabajo. Y quien trabaja y no recibe un sueldo, entonces recibe otro tipo de beneficios. Y tiene otro tipo de fuentes de financiamiento que habría que comenzar a mirar, presidente. Entonces el señor Luna ahora resulta que se ha inscrito y que hay unos cuestionamientos en OMPE. ¿Saben por qué? Por algo que dijo el señor Tuesta, que ya se fue hace algún tiempo. Y es que en realidad OMPE no revisa las firmas. Porque no es real que haya una capacidad de revisión de firmas y porque han salido un conjunto de denuncias que mostraron a lo largo de la historia, presidenta, que hay fábricas de firmas, algunos incluso con sentencia en la OMPE del señor Portillo, si no recordamos, esas maquinitas de firmas, ¿no es cierto?, de algunos partidos políticos que hoy formalmente no están acá, pero cuyos antecesores sí, ¿no es cierto? Y entonces, claro, máquinas de firmas. Y entonces, presidente, el hecho de obligar a que las personas estén 2 años antes inscritas en maquinarias de firmas es algo que garantiza la solidez de los partidos políticos, no. Y creo que el congresista Mulder tampoco lo cree.
Porque me da la impresión que el partido aprista, a diferencia de otros partidos políticos, no ha sido, pues, comillas, una maquinaria de firmas. Hoy, Presidenta, esto sería una triple barrera de acceso, porque ya de por sí el 1%, que fue lo que se le exigió a los partidos que están aquí presentes, ¿no es cierto?, era una limitante bastante grande para el proceso de recolección de firmas, que yo, por ejemplo, sí, una vez participé de recolección y de búsqueda de ese número de firmas, y era complejísimo, porque supone una logística muy grande. Hoy, la ley exige 3 veces más, 4 veces más, 4% a las organizaciones políticas que quieran participar. ¿Por qué? Porque lo que se quiere hacer es poner una barrera de acceso, Presidenta. Y los que ya tienen hoy inscripción, ¿son partidos? ¿En serio esos 25 o 27 que tienen un DNI, que tienen un registro, que consiguieron a saber cómo, porque ahora tenemos nuevos cuestionamientos a la OMB sobre el proceso de recolección de firmas, esos partidos son partidos? No son, pues, Presidenta. No vamos a lograr consolidar y fortalecer a los partidos políticos porque lo que hagamos sea decirle a los candidatos o a quienes eventualmente desde el mundo del activismo la ciudadanía quieren participar, tengan que sí o sí entrar a esos cascarones que hoy existen, Presidenta. Entonces no va a resolver el problema. Lo único que puede hacer es incluso entornillar más el problema de representación que tenemos. No estamos entrando realmente a un proceso que nos permita el fortalecimiento de las organizaciones. Y este es parte del problema que tenemos, Presidenta, de un debate de reforma electoral parcial, como el que estamos teniendo acá. Porque si lo que queremos es fortalecer partidos, hay que discutir las medidas completas para el fortalecimiento de partidos, y no una. Porque hoy lo que hace este proyecto, al plantear simplemente que haya una antigüedad, lo que hace es que la ciudadanía entienda y que muchos entendamos que lo único que pretende es cerrarle el paso a quienes están en este momento en un proceso. Y no creo, Presidente, el congresista Mulder sabe que la gente no va corriendo a buscar recolectar firmas, eso no es verdad. Y entonces lo que sí hay es que hay un conjunto de organizaciones que pueden poder participar, pero resulta entonces ahora que entramos a la discusión que finalmente es una discusión que no es al fondo de la realidad. ¿Queremos fortalecer partidos? Sí, bacán, fortalezcámoslos, fortalezcamos la representación, pero esto no resuelve el problema de fondo, Presidenta, y el problema de fondo son las barreras de acceso. Barreras de acceso que se multiplicaron, barreras de acceso que lo que hacen es impedir la renovación de la participación política, Presidenta. Entonces, hoy hemos tenido al doctor Delgado Guembes discutiendo acá si es que la bicameralidad resuelve o no resuelve el problema de la representación. ¿Y qué cosa es lo que nos ha dicho? Que el problema que tenemos es que incluso la representación que tenemos hoy es incapaz de sostener el trabajo que tiene. ¿Por qué? Porque no estamos entrando a resolver los problemas de fondo, Presidente. Entramos solamente por cosas parciales. Y en este caso hay una discusión parcial sobre lo que sí es un problema de fondo, pero de aprobarse como se pretende aprobar, lo que termina haciendo es cerrar y poner un bloqueo más de barrera de acceso, Presidenta. Si es que quisiera, por ejemplo, una legislación decir que se compruebe que por lo menos 2 años antes las personas que quieren participar se conozcan, entonces, bueno, tú puedes tener organizaciones que pueden estar, porque los procesos de recolección de firmas, Presidenta, duran mucho tiempo. Tienes 2 años de recolección de firmas, a veces 3 años de recolección de firmas, pero eso no vale, ahí no existía una organización. ¿La constitución de comités no sería acaso un mecanismo real para decir si existen los comités? ¿Si están afiliados en los comités? ¿Si es que tenemos una vida orgánica de los partidos políticos? Sí. Si lo que podemos hacer es reemplazar y decir, bueno, que existan comités, que demuestren vida política partidaria, que demuestren una activación política real y que a eso le ponemos un plazo, sería una discusión diferente, Presidenta. Pero lo que estamos hoy es planteando una brecha para la participación, estamos bloqueando el derecho a ser elegido y a elegir libremente que garantiza nuestra Constitución, y estamos avanzando a un candado adicional con una barrera adicional de participación, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? El congresista Mulder. Presidenta, por intervenciones como la de la congresista Glaves, que yo señalé que en este tema era importante que a la hora de discutir tratemos de abstenernos de opinar en función de lo que nos convenga en lo personal, porque la congresista Glave integra una futura organización, pero ella ingresó a este Parlamento por otra organización. Y entonces lo que no se puede hacer es que las leyes se acomoden a procesar las discrepancias que se produzcan en un partido político en función de que lo que le conviene a quienes se salieron de ese grupo político ahora es el de construir su propia organización política. ¿Por qué no lo hicieron antes?
O sea, ¿por qué no se presentaron como una alternativa distinta? ¿O por qué no tienen mecanismos de solución de sus problemas internos? Es notorio, por ejemplo, que en el Partido Aprista tenemos, voy a dar la introducción ahorita, es notorio que en el Partido Aprista nosotros tenemos algunas diferencias, pero lo que nunca vamos a hacer es quebrarnos, y nunca vamos a hacer de ninguna discrepancia una ruptura, porque tenemos un sentido de institucionalidad sólida. Pero cuando en otras organizaciones a la primera discrepancia se parten, entonces queremos acomodar las leyes para que cada discrepancia genere un partido político nuevo, que es lo que está haciendo justamente la señora Verónica Mendoza. La interrupción, con todo gusto. Muchas gracias, congresista Mulder. Yo diría por el contrario, que esto es por el interés del congresista Mulder, que no quiere que compitan. Y entonces, como él sabe que nunca va a renunciar al APRA, porque a pesar de las 1000 discrepancias que tiene con sus colegas de bancada, se van a mantener unidos a ese registro y a esa historia, a saber por qué, entonces lo que le conviene es que no participen nuevas personas en el proceso electoral. Entonces, si es de conveniencias, presidenta, es evidente, él tiene un interés de bloquear y yo tengo un interés de abrir. Bueno, la diferencia, Presidenta, está en que los que tienen interés de abrir siempre logran abrir. Y de hecho así fue como entraron al Congreso en su oportunidad. Porque a través de vientres de alquiler que existían en ese momento, ahora se quieren seguir manteniendo esos vientres de alquiler para poder seguir entrando. Y la idea no es cerrar. Hay 24 organizaciones políticas inscritas, Presidenta, y varias de ellas estarían deseosas de contar con la participación de la congresista Glave, de los integrantes de Nuevo Perú, porque obviamente pues ya tienen cierto nivel de conocimiento y los van a reclutar. O sea que por eso no se preocupe. Van a tener de todas maneras de los partidos inscritos, pero por lo menos establezcamos que esa opción la tengan que asumir 2 años antes, siquiera pues, 2 años antes ya está. Y entonces, si pasaron los 2 años y se dan cuenta que esa organización no la pueden manejar o porque no les gusta, porque los dirigentes le ponen condiciones, bueno, caballero nomás, pues se escogieron mal. Pero no que esto se pueda hacer hasta el día anterior de las elecciones, Presidenta. Congresista Acuña, le pido una interrupción a la congresista Glave. Muchas gracias, congresista Acuña. Se lo otorgo, congresista. Muchas gracias. Presidenta, el problema no es ese. El problema es que no se tiene por qué forzar a entrar a una organización que hoy no es una organización política y que todos sabemos que no son organizaciones políticas la gran mayoría. Lo que son registros. Y entonces lo que se pretende hacer es forzar a la entrada a un registro, no a una organización. Yo tengo una organización, Presidenta, que lleva más de 1 año en un proceso de formación. Entonces no es que no tengamos una organización, es que lo que se está diciendo acá es que hay barreras de acceso por el mecanismo que hoy se plantea decir que es el que legitima a una organización política. Y lo que queda clarísimo, Presidenta, es que el mecanismo que hemos escogido lo que hace es tener maquinarias de recolección de firmas con muchísimo dinero, cuestionadas con OMPE, como se han cuestionado prácticamente todas las inscripciones, Presidenta, y no fortalecer organizaciones políticas, que eso sí queremos hacer. Congresista Acuña. Gracias, Presidenta. Bueno, Presidenta, primero felicitar por esa iniciativa legislativa y a la vez solicitar que mi proyecto de ley, el 2214, sea acumulado en ese dictamen. Y quiero ir de la mano con lo mencionado por el congresista Mauricio Mulder. Definitivamente en la actualidad no son 24 partidos, sino son 25 ya inscritos formalmente ante la OMPE. Y definitivamente muchos de esos partidos, algunos se preocuparon en fortalecerse en las elecciones nacionales, otros se preocuparon en participar en elecciones municipales y regionales. Pero siempre hay partidos que se preparan para cada 5 años o partidos que se preparan para cada 4 años. Y es momento que nosotros como Parlamento demos un ejemplo, señora Presidenta, para querer hacer bien las cosas, para buscar ese fortalecimiento, esa formalización y dejar de lado la improvisación en la política. Y lo decimos porque definitivamente los que estamos acá, como lo mencionaron unos parlamentarios, no estamos para hablar por uno, sino también para hablar lo mejor para el futuro del país. Muchos hablan de actos de corrupción, muchos hablan de que hay algunos movimientos regionales que invitan a candidatos y que esos candidatos finalmente terminaron involucrados en actos de corrupción. Muchos hablan que muchas personas relacionadas a partidos políticos nacionales relacionados a corrupción, pero no hablamos de que la única manera de cambiar toda esa realidad política es fortaleciendo a los partidos políticos nacionales. De por sí ya tenemos 25 partidos políticos nacionales y estamos representando en el Parlamento únicamente a 7. Y la idea es que en un mediano y largo plazo no seamos 7, seamos 8, tal vez 9, pero vayamos bajo un mensaje que finalmente el beneficiado sea la población. Yo no quiero ir de la mano con lo mencionado con la congresista Marisa Glave. La congresista Marisa Glave, a quien le tengo bastante respeto sobre todas las cosas, nosotros nos hablaba hace unos minutos
nos hablaba hace unos minutos. Y nosotros podemos decir, miren, acá este proyecto de ley, la congresista dice que nosotros queremos afectar a la señora Verónica Mendoza y el señor Guzmán. Ese proyecto de ley no tiene nada que ver con ello. Ese proyecto de ley lo único que estamos buscando es fortalecer a los partidos políticos. Y es tanto así que el 16 de noviembre del año 2016, el Partido Nuevo Perú, de la mano con ese proyecto existente, es decir, con el cual ese proyecto vigente, el 16 de noviembre del año 2016 compró su kit. Un kit para poder inscribir su partido político. Pero el año 2017, en diciembre del año 2017, la bancada de Nuevo Perú, al ver de que no llegaban a las firmas, piden ahora que sí dejemos de lado la firma. Es decir, como no llego, cámbienme la ley. Y no se trata de eso. Eso sí es improvisación. Eso sí es improvisación porque hemos tenido más de un año, como otras organizaciones políticas. Si vieron que no se puede dar la formalización de su partido político, obviamente están tratando de improvisar y buscar una ley que se adecue a ellos. Acá no estamos para legislar pensando en un movimiento regional, en un partido político nacional, no estamos para pensar en lo mejor para el ámbito nacional. Es por ello que, señora presidenta, yo sí creo que tenemos una gran oportunidad de buscar el fortalecimiento de los partidos políticos, pero de por sí decirle de que no estoy de acuerdo en sí con el predictamen presentado por esa comisión. Primero porque en el artículo 4 estamos hablando de grandes diferencias. Estamos diciendo que se tiene que tener la determinada cantidad de años para los candidatos a la presidencia y candidatos al Congreso y determinada cantidad de años para los que quieran postular al ámbito regional y municipal. Señora presidenta, acá todos por igual. Acá todos deben estar ya postules al Congreso, a la presidencia, a la municipalidad o al gobierno regional, que estén mínimo 3 años afiliados a un partido político nacional. Esa es la propuesta que presento en el proyecto 2214. Yo me imagino que el congresista Mulder, si no me equivoco, lo presenta con 2 años, mi propuesta es con 3 años, pero sí no estoy de acuerdo que exista diferencias, que porque te vas a la municipalidad tienes que estar un añito menos. Acá todos por igual, finalmente son afiliados, son personas que van a ir desde las bases y que tienen un objetivo de participar en política. Y además de ello, señora presidenta, también no estoy de acuerdo respecto a la fecha de cómputo respecto a la afiliación, porque estamos hablando de que la fecha de cómputo tiene que ser respecto al proceso electoral, al acto electoral. Yo sí sugiero que sea respecto a la convocatoria de las elecciones. Desde ahí tiene que correr el tiempo de afiliación de cada una de las personas que están dentro de su partido. Una cosa es el acto electoral, que probablemente si hablamos a nivel presidencial, estamos hablando en abril del año 2021, y la convocatoria, si nos basamos en la modificatoria de esa ley, probablemente sea en agosto del 2020. Yo sí sugiero que sea desde la misma convocatoria de las elecciones. Y finalmente, señora presidenta, ir de la mano con lo mencionado por el congresista Mauricio Mulder. Si vamos a hacer un cronograma de acá a 23 años, no hagamos nada, pues. Estamos perdiendo el tiempo, pasemos al siguiente tema de agenda, lo archivamos y seguimos hablando de otras cosas y prácticamente decimos que este tema no nos interesa. Así de claro. Entonces, yo sí, señora presidenta, con el respeto que usted merece, seamos más serios acá. Entonces, estamos hablando que probablemente las próximas 2 generaciones sean los encargados que puedan aplicar esta ley. Entonces, hagamos las cosas. ¿Le quiere hacer eso o no se quiere hacer eso? Y vamos de la mano también, porque nosotros nos debemos a la población. La población ya está cansada de la improvisación en los partidos políticos. Acaba de salir una encuesta, señora presidenta, en la cual más del 70% de la población está de acuerdo de que los candidatos presidenciales, congresales y los políticos mismos tengan mínimo 3 años de afiliación. La misma población lo dice, es decir, nosotros no lo decimos, lo dice la población misma. Vamos de la mano con lo que la población quiere. Quiere que dejemos de lado la improvisación, quiere que fortalezcamos a los partidos políticos y igual, si se cree que se quiere afectar a otros candidatos, lo vuelvo a repetir, no se quiere afectar a otros candidatos. Además, el cambio del país no depende de una persona, sino de todos nosotros. Y esas personas van a poder participar en política en un mediano y largo plazo, producto del trabajo político que puedan realizar en el propio partido que están formando. Sí creo yo, señora presidenta, y volviendo a recalcar que el cronograma que nos ha presentado es un cronograma que no debe ir. Trabajemos pensando al 2021 y una vez más pongo a consideración de la misma comisión